Buenos días, bienvenidos al Comité Diario Mercados Accionarios para el 19 de noviembre de 2014. Recuerden que el comité es una guía para el inversionista y no pretende dar recomendaciones de compra y venta sobre acciones del mercado local. Recuerden también es envío solo para clientes de Credicorp Capital y Trading. Podrán verlo en nuestra versión grabada en el canal de YouTube y seguirnos a través de Twitter @correvaletr para mayor información. Veamos qué pasó entonces el martes, donde acciones internacionales continúan avanzando impulsadas por mejora en confianza en Europa y de los constructores de Estados Unidos. Básicamente se mantuvo lo que es el optimismo económico, sobre todo en Europa. En Europa todavía hay noticias de pesimismo y digamos que algunos todavía no confían en la recuperación, pero las señales de la economía, sobre todo con la mejora en la confianza, dan una luz de esperanza para la economía europea. Así que Europa podría estar entonces presentando buenos movimientos para próximas jornadas, mientras que las acciones de Estados Unidos continúan con esas ganancias en zonas de resistencia donde el mercado dice, bueno, pues ¿hasta dónde vamos a seguir subiendo? ¿Hasta dónde se puede extender este rally? ¿Cuándo viene la corrección? Así que el mercado sigue atento a los soportes de corto plazo para ese movimiento. Y en cuanto a acciones locales, continuaron con presión bajista en medio de temores, luego de la suspensión del proceso de paz y caída en el precio del petróleo. El petróleo nada que se recupera, no logra pasar los 76,50, que es la resistencia de corto plazo, se mantiene en estos momentos en 74,86, pues mantiene con debilidad también al mercado accionario colombiano. Datos económicos del día de ayer: IPP de Estados Unidos sube 0,2 en octubre, núcleo sube 0,4, superan estimados del mercado. Recordemos que tenemos esta semana IPC de los Estados Unidos. El IPC lo conoceremos mañana a las 8:30 de la mañana. De él dependerá si el rally alcista puede continuar o tendríamos ya un movimiento de corrección. Recuerden que con base en el movimiento del IPC también se podría definir qué puede pasar con las tasas de interés de la Reserva Federal. Así que importante mañana IPC de los Estados Unidos. Y en cuanto al índice de confianza del mercado inmobiliario, Estados Unidos repunta a 54,58 puntos, superando el estimado de 55 puntos. Los constructores continúan en buen camino. De hecho, los permisos de construcción estuvieron creciendo. Ya lo vamos a revisar, dado que fue publicado a las 8:30. Eso hace que el mercado siga esperando el 29 de abril como la fecha para el primer ascenso en tasa de interés por parte de la Reserva Federal. Ya miraremos qué pasa mañana con el IPC y las probabilidades de tasas, de movimientos en la tasa Fed. Continúa el mercado en calma, por debajo de los 16, cerca de los 12, simplemente un mercado que continúa tranquilo. El mercado no quiere tranquilizarse aún más, básicamente porque el rally ha sido extendido y la gente está esperando alguna corrección, pero mientras estemos sobre los soportes de corto plazo, digamos que el movimiento aún no se podría dar. ¿Qué podría generar mayor movimiento a la baja, mayor volatilidad? Un aumento en el VIX sería consecuencia únicamente de, bueno, no únicamente, podrían ser dos escenarios probables. El invierno, recordemos lo que ha hecho la temporada invernal en ciertos momentos en el mercado accionario, así que un invierno bastante crudo puede frenar un poco el crecimiento económico, eso podría generar algo de riesgo, y un fuerte ascenso en el IPC de los Estados Unidos, cerca del 2%, que alertaría sobre el aumento en tasa de interés por parte de la Reserva Federal. Son dos de los dos factores probables que tenemos bajo la coyuntura actual. Recordemos que siempre hay posibilidad de algún imprevisto, pero son los dos escenarios más probables por ahora. En cuanto a acciones asiáticas, retrocedieron a esperar minutos de la Reserva Federal. Hoy tenemos a las 2 de la tarde las minutas. Recordemos ese documento donde nos informan el por qué se tomó la decisión. El mercado seguirá atento a ver cuándo hay señales de ascenso en tasa de interés. La verdad, digamos que el mercado está un poco cauto frente a las minutas porque es un dato muy importante, pero no tiene claro que vaya a tener movimientos alcistas en tasa de interés. Así que pues por ahora el mercado no ha descontado nada nuevo en términos de estas minutas. Y la toma de utilidad pues sigue limitando los avances en acciones asiáticas. El índice de actividad industrial japonesa crece 1% en septiembre, mejora frente al 0% previo. Datos ya de septiembre que pues, digamos que no es muy relevante para el mercado. Y en cuanto a Europa, iniciando el día con leves ganancias y baja volatilidad en medio de ausencia de fundamentales en la región. Están esperando datos económicos de Estados Unidos y China. ¿Por qué China? Porque esta noche tenemos el PMI manufacturero de China, el HSBC. Básicamente conoceremos qué tan fuerte es la desaceleración. Recuerden que gran parte de la caída del precio del petróleo y que no lo ha dejado pasar de los 76 fueron las señales de desaceleración de China de la semana pasada, y hoy esta semana también tendremos datos económicos de China. 9 de la mañana, en unos minutos empezará el streaming de la conferencia de resultados de ETB. Pueden verlo en la página de la ETB. Ecopetrol firma acuerdo con la Universidad de Stanford para apalancar investigación de recobro térmico, noticia de Data IFX. Así que pues si quieren continuar con el recobro térmico pues también y apalancándose ese movimiento, pues básicamente es porque está, digamos que esto se puede llegar a analizar como una
intención de quedarse con Rubiales, así que digamos que el panorama de negociación entre Pacific y Ecopetrol para el 2016 va a estar bastante complicado, podría ser una señal de ese movimiento. Vamos a ver qué más señales da el mercado y sobre todo en los niveles técnicos. A las 8:30 tuvimos construcciones iniciales de Estados Unidos en octubre, bajando de 1.900.000 viviendas año, es lo que se construiría en un año a ese ritmo mensual, y los permisos suben, pasan de 1.018.000 a 1.080.000 permisos, así que tenemos una señal mixta en cuanto al mercado inmobiliario, pero va por buen camino. De todos modos, la época de invierno suele disminuir un poco el ritmo de construcción, pero los permisos se empiezan a listar para lo que sería enero y febrero, así que por ahora los datos siguen siendo sólidos. Ya lo miraremos en términos de gráficos que puede pasar. 10:30, variación semanal de inventarios de crudo. Muy atentos entonces a ver si el petróleo logra romper los 76 o de lo contrario va al famoso soporte de los 72. 2 de la tarde, minutas de la Reserva Federal. Mercado buscando señales sobre cuándo sería el ascenso en tasa de interés. No se esperan mayores cambios en términos de las minutas. Nada que no se conozca en la última reunión de la Reserva Federal. Aunque siempre hay algo de volatilidad a esa hora. Y a las 8:45 tenemos PMI manufacturero HSBC de China. En la noche tendremos noticias de China que tendrán repercusiones sobre el mercado para el día de mañana. Mañana estaremos conociendo el impacto de esas noticias. Mañana tenemos IPC, índice de la Fed de Filadelfia y ventas de vivienda de segunda. Importante ese IPC, con base en él definiremos qué puede pasar con las tasas de interés en la Reserva Federal. Así que en términos generales, mercados internacionales podrían presentar tendencias diferentes. Europa podría mantener ganancias en el mediano plazo, mientras que la indecisión sería el común denominador de Estados Unidos. Vamos a estar atentos también a cómo evoluciona el invierno en este país. Veamos que hay que tenerlo en cuenta porque a veces el invierno tan fuerte puede generar temores sobre la desaceleración. Recordemos cómo el invierno impactó de forma negativa el PIB del primer trimestre de este país. En cuanto al mercado local, estar atento a las resistencias de corto plazo. La presión bajista persiste, el petróleo nada que recupera terreno y solo superando esas resistencias de corto plazo, tanto en petróleo como en la mayoría de activos, la tendencia alcista podría volver. Ya vamos a revisarlo entonces en términos de gráficas. Índice Dow Jones 17.500 es la zona de soporte. Recordemos que el mercado tuvo este rally tan extendido y está diciendo, bueno, tenemos que corregir, sino que el mercado no encuentra una razón para corregir aún. Recordemos solo el aumento del IPC o un invierno muy fuerte podrían generar esa caída. Así que si hay ruptura de los 17.500, ahí sí hablaríamos de una corrección. De lo contrario, simplemente es el soporte de tendencia alcista para continuar hacia los 17.818. Importante, los 17.500 siguen siendo para el Dow Jones. En cuanto al IPSA, continúa sobre los 3.900. Importante, mientras esté sobre estos mínimos, yo creo que podemos mover un poco la zona de soporte. Es que se me queda muy arriba, pero bueno, los mínimos de jornadas previas mientras se mantenga podemos avanzar a 3.974.000. Si se pierde ese nivel podemos descender de nuevo al 3.860, eso para el IPSA. El índice general de bolsa de valores de Lima encontró algo de compradores, el soporte estaba un poco más abajo, ya aparecen algo de compradores, pero solo superando los 15.550 estaríamos hablando de nueva tendencia alcista. 15.550 como la zona de resistencia. En cuanto al dólar, pese al panorama de proceso de paz, se dejó llevar más por la correlación con los mercados internacionales, donde el euro continúa tratando de ganar terreno frente al dólar. Y hoy, importante, si cierra por debajo de los 2.150 en el día de hoy, hay probabilidad de descensos a 2.120. Si no logra cerrar por debajo de los 2.150, la probabilidad de volver a 2.180 se incrementa. Aunque por ahora el escenario más probable es la corrección. Por ahora el escenario más probable es corrección después de estrella fugaz, vela con techo en pinzas, levemente envolvente, así que hay bastante probabilidad de corrección dentro de tendencia alcista para el dólar. En cuanto al WTI, en estos momentos negocia a 74.85. Vamos a ver si el dólar debilitándose a nivel internacional puede darle algo de impulso. Así que estamos en 76.50 como la resistencia importante. Solo superando ese nivel hablaríamos de 82.85 como escenario probable. Mientras no pase ese nivel, 74 soporte de corto plazo. Si rompe 74 iríamos a 72. Importante los 74 en el corto plazo para buscar los 76.50. Importante ese nivel. Vamos con el euro en este momento intentando repuntar a 25.50. Un espacio para corregir.
Los datos de vivienda pues fueron algo mixtos, vienen también las minutas de la Reserva Federal, donde no se esperan mayores señales sobre ascenso rápido de tasa de interés, sino que van a seguir evaluando el panorama, así que es probable que pueda continuar hacia los 26.20 como siguiente nivel de resistencia. Mientras esté sobre 25.40 hay posibilidad de ir a 26.20 para el euro. Vamos entonces con el Colcap. Continúa la presión bajista, no logró cerrar sobre los 610. Recordemos que se rompió esta línea de tendencia y ahí tuvimos el descenso fuerte. El 1610 sigue siendo el soporte, la resistencia importante. Igual no rompió los 1585, el mínimo de jornada previa. Si rompe los 1610 puede avanzar a 1630. Solo superando 630 podríamos hablar de una posibilidad de ascenso mayor hacia el 670. De lo contrario, si no logra superar pronto los 610 y por el contrario rompe los 585, el descenso es a 1550, siguiente nivel de soporte. Atentos al 1610, de él dependerá si la fuerza alcista regresa al mercado levemente, no así de forma rally, pues o podría, pero pues digamos que por ahora no se ve la probabilidad por la tendencia bajista. 610 la resistencia, si no la logra superar pronto, 550 sigue siendo probable. 610 para anular la presión bajista para el índice Colcap, importante esos niveles. Vamos con las 5 top holding que vieron la semana pasada. Vamos a iniciar comité hoy con esas 5. Vamos entonces con la primera de ellas que se llama Corficol. Corficol retrocediendo en el día de ayer en línea con el resto del mercado, acercándose a la línea de soporte de los 40.500, 40.600, está justo ahí. Si hoy logra cerrar por encima de los 40.600, aún existe probabilidad de ascenso a 41.500 y 42. Si se pierden los 40.600, 40.500 en el día de hoy, es probable que la corrección se extienda hacia 39.600. Importante los 40.500, 40.600 en el día de hoy para definir si la tendencia alcista logra continuar vigente o podríamos tener una corrección un poco más fuerte con primera parada en 39.600. Importante esos niveles para el día de hoy. Eso para Corficol. Vamos con Isagen, otra de las 5 top picks que tenemos. Isagen 2800 como la zona de soporte, entre 2800 y 760 sigue siendo la zona de soporte. Recordemos que mientras esté por encima de esos niveles aún hay posibilidad de avanzar a 3000, 3100 en el mediano plazo, pero para consolidar ese movimiento de superar los 2900 y 2910. Solo superando 2910 habría la probabilidad de ascensos a 3000 y 3100. Mientras esté por debajo de ese nivel, aún existe probabilidad de corrección a 2800, 2760. Solo rompiendo esos niveles volveríamos con presión bajista como el escenario probable. Nutresa no logra continuar el avance pese al volumen fuerte del viernes, retrocede, pero aún se mantiene sobre la línea de tendencia, eso es importante. 27.700, 27.800, no, 27.600. Solo la ruptura de los 27.600, 27.700 es la zona de soporte. Nos haría perder la línea de tendencia y hablar de un posible descenso hacia los 27.100. Solo superando, en este caso los 28.100, vamos a dejar los 28.100, podríamos volver a sesgo alcista hacia 28.500 y 29. Importante los 28.100 el día de hoy, 27.600, 27.500 la zona de soporte de la tendencia alcista para Nutresa. Vamos entonces con las PF Bancolombia y PF Davivienda, son las últimas dos de esas 5 top picks, donde tenemos el 29.600 que sigue siendo el soporte para Bancolombia preferencial. Mientras aguante ese nivel aún puede buscar 31 o 31.300 como escenario probable. Rompiendo los 29.600 la corrección puede extenderse hacia 28.900 e incluso ampliarse hacia 28.300. Importante 28.900, el nivel más fuerte por ahora es el 29.600, del que dependerá si iniciamos corrección o continuamos con el sesgo alcista. Y para la vivienda continúa también la corrección, el movimiento bajista llegando a la zona de promedios móviles de 20 y 40 periodos, solo queda el 29.800 como el soporte más fuerte y tenemos ahora el 30.800 como resistencia. ¿Qué implica estos dos niveles? Si hay ruptura del 30.800 hay posibilidad de avanzar a 32 y 33, volver a sesgo alcista, logrando generar un soporte en la zona de promedios móviles de 20 y 40 periodos. La ruptura de los 29.800 sí podría generar mayores caídas hacia 28.900, 28.200. Importante los niveles de 29.800 y 30.800 para preferencial de vivienda. Ese es el panorama entonces para las 5 top picks. Vamos con el resto de activos. 68 como la resistencia para Bogotá y 66 que pese al anuncio de emisión a 63 logra mantenerse sobre los niveles de precio con muy buen volumen.
Emisiones para accionistas, recordemos, 68 contra 66, 50% de probabilidad de ascenso como descenso, vamos a marcarlo en esos dos niveles. BBC continúa con debilidad, no puede pasar esos 22.40, el nivel de resistencia se modifica a 22. Mientras esté por debajo de los 22 aún puede volver a 20.80 y 20.50. Mientras esté por debajo de los 22, solo superando 22 podría avanzar de nuevo a los 22.80. Rebotes todavía dentro de tendencia bajista, estamos por debajo de promedios móviles de 40 y 20 periodos. Importante 22 como resistencia a corto plazo para BBC. Celsia continúa bajo presión bajista, recuerden el 6000 es la resistencia más importante para hablar de un posible cambio de tendencia. Hoy tenemos capacitación y miraremos algunas formas de identificar un posible cambio de tendencia. Es la capacitación del día de hoy usando análisis técnico. 5880 para poder despegar un poco hacia los 6000, anular un poco la presión bajista de corto plazo, ya dependerá de los 6000 si hay cambio o no, pero si no logra superar pronto los 5880, la posibilidad de descensos a 5700 y 5600 continúa vigente y anular un poco el hombro cabeza a hombro invertido, así que importante los 5880 como resistencia de corto plazo en el día de hoy para Celsia. Cementos Argos 10.200, la resistencia de corto plazo, lo vamos a colocar acá, pone en riesgo ya su soporte de los 10.000, mientras esté por debajo de los 10.200 aún existe probabilidad de 9.700 y 9.500, solo superando los 10.200 hablaríamos de un poco menos de sesgo bajista, pero la confirmación sigue siendo el 10.500 ya con la ruptura de línea de tendencia, pero 10.200 la resistencia de corto plazo de la presión bajista de Cementos Argos, y Cemex Latam Holding rompe también el día de ayer, así que nos deja el 17.600 como la resistencia. Ahora lo que era soporte ahora es resistencia, mientras esté por debajo de los 17.600 la tendencia sigue siendo bajista con posibilidad de descenso a 16.500, 16.000, solo superando los 17.600 podríamos ver la zona de los 18.600, 17.600 la resistencia importante de corto plazo. Canacol se estabiliza en comportamiento lateral, el petróleo 74.86 también, sigue siendo 6.300 contra 800, 50% de probabilidad de ascenso como descenso. El mercado esperará entonces mayor dirección con base en el precio del petróleo. Por ahora simplemente el lateral es el escenario más probable para Canacol, después de la fuerte volatilidad de publicación de resultados con concreto. Sigue estando 1.500 contra 1.400 sin cambios por ahora. Corficol ya la revisamos, vamos con Ecopetrol y también 2.600 contra 2.780, 2.760, la zona de resistencia. Continúa la indecisión, el mercado sigue en zonas de soporte, los compradores se animan simplemente por los múltiplos bajos del activo, pero no encuentran en la correlación con el dólar un impulso fuerte, así que continúa el escenario lateral, solo la ruptura. Lo bueno fue que igual con el tema de la suspensión del proceso de paz no rompió el 2.600, eso fue bueno, solo rompiendo el 2.600 puede descender a 2.480, mientras aguante el 2.600 sigue siendo 2.600 contra 2.760, 780 como resistencia, solo superando el 760 hablaríamos de un probable 2.900. Continúan las velas de indecisión en ese rango estrecho para Ecopetrol. Empresa de Energía Bogotá, se anuncia entonces un precio tentativo de venta, ayer aparecen compradores pero no aparecen con mucha fuerza. Así que sigue el 600 el soporte más fuerte, el 630 y soporte de corto plazo. Si logra mantener el 630 aún hay posibilidad de avanzar a 7, 750, 740. Si pierde el 630 podría volver a la zona de los 1600, solo rompiendo 1600 se perdería el sesgo alcista. Vamos con Construcciones El Cóndor, que no marca precio en últimas jornadas, sigue 1700 contra 1500, 50% de probabilidad de ascenso como de descenso, sin cambio por ahora. Enca no marca precio en el día de ayer, solo rompiendo el 12.50 anularíamos la presión bajista, de lo contrario aún puede continuar con descensos dentro del escenario probable. En 5 minutos presentación de resultados de TV, importante el 5.60 contra el 5.36. El que rompa primero nos dará señales sobre cuál sería la dirección en términos de presentación de resultados de este activo. Recordemos que puntos claves, su deuda en dólares puede estar afectando un poco la utilidad neta y todo lo que tiene que ver con inversión del 4G, que de hecho no se ven esos resultados porque el 4G inició en octubre, así que se verán en los resultados de diciembre. El mercado se enfoca en la tranquilidad y en la perspectiva de crecimiento de la compañía a largo plazo. Más allá del punto de equilibrio rompería el 5.60 y podría avanzar a 5.80, 4.10. De lo contrario, si rompe el 5.36 el descenso puede ser a los niveles de 510 y 500 como siguiente nivel de soporte.
Vamos con el éxito, que no logra pasar los 29.400. Hasta que no rompa ese nivel no volvería de sesgo alcista. Sigue con soporte en los 28.600. Si llega a romper los 28.600, la posibilidad de caídas a 27.500 y 27.000 es el escenario más probable. Entonces, importante ese lateral para lo que es la acción del éxito, solo rompiendo lo que es en los 28.9.400, perdón, volvería un poco de sesgo alcista. De lo contrario, si rompe 28.600, 27.500 y 27 son el escenario probable. Atentos a esos dos niveles de indecisión. Grupo Argos, 21 contra 20 son los dos niveles. Se colocó ayer la posibilidad de un comportamiento lateral entre choque y compradores y vendedores, pero si hay ruptura por alguna razón de los 20, el descenso puede ser. Vamos a buscar el siguiente nivel de soporte por análisis técnico, esta zona de congestión, 19.400. Solo rompiendo los 21 hablaríamos de un mayor sesgo alcista. El tema de la emisión, el componente cíclico, pues simplemente lo podría tener por ahora bajo presión en lateral o con leve sesgo bajista. Grupo Aval sigue el avance, logra repuntar 1420 el nuevo soporte. Mientras esté sobre 1420 aún puede avanzar hacia los 1450, 1470, 1420 como la zona de soporte. Si la rompe podría tener corrección hacia los 1380, siguiente nivel de soporte. Grupo Sura, aparecen levemente compradores en las últimas dos jornadas con colas de piso. Recordemos que solo superando los 41.200 hablaríamos de nuevo sesgo alcista. De lo contrario, mientras esté por debajo de 41.200 simplemente es un pullback y puede continuar hacia niveles más bajos. Si rompe los 39.600, el descenso puede ser hacia los 38.700 y 38, la zona de promedio móvil de 200 periodos. Importante el 41.200, la resistencia de la presión bajista de corto plazo. Vamos con ISA, 9.000 como resistencia. Hasta que no pase los 9.000 no podríamos tener posibilidad de ascenso hacia los 9.500, sigue siendo una resistencia importante. Mientras esté por debajo de los 9.000 existe probabilidad de corrección hacia los 8.500. Ya hacia ruptura de los 8.500 el descenso puede volver con fuerza hacia los 8.000. 8.500 soporte, 9.000 la resistencia de corto plazo para ISA. Mineros, el oro. En este momento el euro sigue avanzando a los 25.70, el oro está en una resistencia a los 1.200, 1.197, 1.198 dólares la onza. Vamos a ver si logra superar la resistencia. No obstante, Mineros no tiene suficiente liquidez, 2.800 la resistencia. Preferencial Aval, 1.435. 1430 el soporte de corto plazo. Mientras esté sobre 1430 aún puede continuar avance a 1450, 1470, solo perdiendo los 1430 podría corregir hacia la zona de los 1400 como siguiente nivel de soporte. Preferencial Avianca Holding, hoy si no la salto. Después de publicación de resultados hay debilidad en el activo, no obstante sigue el 3620 y el 3770. Serán los dos niveles que nos definen la dirección. Si supera los 3770 puedo avanzar hacia los 4000 como el escenario probable. De lo contrario, si rompe el 3620 el descenso podría ser a los 3500, siguiente nivel de soporte. 3770 contra 3620, los dos niveles importantes para definir tendencia en este activo. Preferencial Carvajal Empaques, no marca precios del 30 de octubre. Preferencial Grupo Argos igual, 21 contra 20. Si rompe los 20 iríamos a 19. Estaremos hablando de esta zona de congestión 19.400, mismo análisis que la ordinaria. Lo mismo para Grupo Sura, solo superando los 40.600, en este caso 40.600 podría anular la presión bajista. De lo contrario, 38.538 la zona de soporte. Y vamos con las petroleras Pacific Rubiales. No logra recuperar terreno, los 28 siguen siendo la resistencia. Recuerden que superando 28 podría avanzar hacia los niveles de 30.000, mientras esté por debajo de los 28, el 26 y el 25.200 siguen siendo niveles probables. Importante el 28 como resistencia de corto plazo de la presión bajista que se mantiene para Pacific Rubiales. Vamos con Terpel, que es decir, ahora vamos a colocar 17.800. Mientras esté por debajo de los 17.800 aún puede descender a 17, 16.500. Solo superando 17.800 podría volver a 18.500, resistencia de corto plazo de la presión bajista. Y en cuanto a Valorem, sigue marcando precios entre 3.60 y 3.80. Mientras esté sobre 3.60 el sesgo igual continúa siendo alcista. Solo la ruptura de 3.60 se perdería el sesgo alcista para Valorem. Así que en términos generales nuestro mercado sigue algo nervioso, alguna presión bajista en la mayoría de activos, atentos a las resistencias de corto plazo. Solo superando resistencias de corto plazo hablaríamos de anular un poco la presión bajista. De lo contrario, aún continúa para la mayoría de activos. Por ahora también tienen que estar atentos al lateral.
de otros activos. Algunos de nuestros activos, por ejemplo, Avianca, Canacol, han empezado a tener un comportamiento lateral que no permitiría definir una tendencia hasta que no haya fundamentales significativos. Y el fundamental más importante de la semana será mañana con el IPC de los Estados Unidos. Pasemos entonces a las preguntas. Además del precio de venta de B por Ecopetrol, ¿tiene datos cerrados por la República de Dinero y Portafolio? Eh, bueno, ni idea. Son noticias, pero de todos modos recordemos la valoración de Empresa Energía de Bogotá, incluso el 740 se me hace un precio relativamente bajo para lo que podría ser esa venta. En cuanto al precio objetivo de la firma está por los 1930 y ese 1820 no es nada descartable. La tendencia alcista puede continuar mientras esté sobre los 1600 y 1630 para Empresa Energía de Bogotá. Recuerden también la prima de liquidez. ¿Cómo puedo inscribirme a la capacitación de hoy? Recuerden, en su correo deben estar la invitación. ¿Qué tan fuerte es el soporte actual de Ecopetrol? El 2600 sigue siendo un soporte bastante fuerte. Básicamente porque lo ha tocado ya varias veces y está en ese lateral. El mercado sigue ahí aguantando espera de noticias, atentos a la correlación con el precio del petróleo. ¿Puede hacerme el favor de repetir Canacol? Comportamiento lateral 6300 contra 8100. No hay una tendencia definida por ahora, hasta que el petróleo tampoco define una tendencia. Puede repetir Pacific Rubiales mientras esté por debajo de los 38. Se me olvidó el precio, si era 38. Vamos con PREC 28, perdón. Hace mucho que no me acordaba del 38, 28. Esté por debajo del 28 aún existe presión bajista hacia 26, 25, 200. Solo superando los 28 podría avanzar hacia la zona de los 30.000. ¿Por qué no hay correlación entre Corficol y preferencial Corficol en el valor por acción? Por la liquidez. La preferencial es un poco menos líquida, entonces a veces le toma un poco más de tiempo ajustarse a los movimientos. Simplemente es la liquidez del activo. No entiendo los sucesos de EB. EB, Ecopetrol tiene una participación importante en la empresa de energía de Bogotá, la cual ha comentado que quiere salir a venderla y pues salir a vender ese tipo de participaciones, una participación no mayoritaria pero importante, pues generaría, digamos que la necesidad de valorar la compañía. Entonces dependerá del valor de venta hacia dónde tomaría rumbo la acción. Importante la prima por liquidez porque comprar más de 1 billón de pesos pues no es fácil en el mercado, así que vamos a ver qué sucede y cuándo tendremos más información por parte de Ecopetrol frente al particular. Así que muy atentos a las resistencias de corto plazo, de ellas dependerá si la presión bajista cede o no, o continúa. Por el contrario, continuamos con presión bajista. Hay algunos laterales y el mercado estará muy atento al IPC de mañana, que dependerá del panorama de tasas de la Reserva Federal. Muy buen día entonces para todos.